Buenas tardes a todas. Voy admitiendo a la gente y comenzamos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Voy admitiendo a la gente y comenzamos, ¿eh? Se están conectando todas poco a poco. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo Estamos están? ¿Cómo un estás, momentito profe? porque están entrando las compañeras, entonces estoy Vale, atendiéndolas y en unos minutitos comenzamos, ¿eh? gracias. Profe, ¿puedo hacerle una pregunta mientras se van Y conectando el cómo resto? no, vamos a aprovechar ese tiempo con mucho gusto. Gracias. Es que no voy a poder estar en toda la sesión porque tengo una reunión de trabajo, entonces aprovecho este espacio mientras el resto se conecta. Es que tengo dudas sobre la participación en los foros. O sea, a hoy, ¿cuántas participaciones debemos haber hecho? ¿Solo hay un No, foro hasta abierto? ahora una sola, Uno. porque Ok, de sí, acuerdo. yo dadas las circunstancias que estamos todas muy, bueno, la pandemia nos presiona a todas las Mucho. mujeres en forma particular, ¿no? Así es. Entonces, bueno, voy a poner en realidad 2 participaciones nada más en los foros, un poco abarcando un conjunto de temas y después abarcando otro conjunto de temas. Y después voy a pedir un trabajo final. Ah, ok, perfecto, Sí, sí, o señor. sea que realmente hasta el momento solamente tenemos un foro abierto, no he abierto otro. Con Ah, ok. seguridad lo abriré, no creo que la semana que viene, sino más bien la otra, dando tiempo a que haya más participación. En este momento han participado como unas 20 personas o 25 en el primer foro. Entonces, en este primer foro, que es el que está abierto. Entonces, bueno, voy a dar un tiempo más, por lo menos una semana más, sin abrir otro foro, para que puedan participar o digamos que participen todas las que puedan en este. Igualito después no se va a cerrar. Sí. Igualito después no se va a cerrar, pero sí. Pero permiso, que tengo que firmar un veredicto aquí que estamos como todas, ¿no? Que necesitamos hacer varias cosas a la vez. Entonces voy a dejar por lo menos abierto una semana más y después va a quedar abierto, pero digamos una semana sin abrir otro foro. Y luego se abrirá otro y esas 2 participaciones son las que se van a hacer por los foros. Y después sí tendremos
un trabajo final. Una Vale, especie de muchas gracias. monográfico que será un trabajo que ya más o menos les orienté, que están colocadas ahí en la plataforma, están colocadas las características y condiciones de ese trabajo final. Y con eso tenemos la evaluación. De acuerdo, sí señora, Estas gracias. participaciones que también a mí me queda la lista de las personas que participaron en los encuentros virtuales, que de todas maneras también va a haber más encuentros virtuales, ¿no? No es este el último. Así que, bueno, es que las medidas de bioseguridad, como se dicen ahora, llevan muchas. Gracias. No era que estaba firmando un veredicto de... Ok, gracias. Bueno, entonces, pensé que admita otros que están entrando y vamos a comenzar entonces. Este lenguaje de ella, ¿cómo se dice? ¿Es de Venezuela? ¿Ese acento es venezolano? Es que ella vive en Venezuela, pero a mí me parecía que era como más argentina, pero no estoy segura. Yo Porque vivo en Venezuela, Ajá. sí, estoy hablando desde Caracas. Estoy hablando desde Caracas. Yo nací en la Argentina, pero vivo hace muchísimos años en Venezuela, soy venezolana. Pero unas próximas clases las voy a dar desde México, porque voy a viajar a México para una actividad académica que tengo en México, aunque parezca mentira, en estos tiempos igualito tengo que ir a México, a Guadalajara. Entonces, bueno, tengo el próximo encuentro lo vamos a hacer, voy a estar en Guadalajara. Así que, a ver, bueno, ya creo que están todas las que querían, bueno, me disculpan que la semana pasada, el encuentro pasado, no grabé. Y no grabé porque, bueno, estoy aprendiendo, o sea, yo he participado en mucho Zoom, porque ya a esta altura de la vida pandémica, digamos así, todas hemos participado en multitudes de experiencias virtuales, pero lo que no tenía era un Zoom propio. Entonces, bueno, me despisté la vez pasada, el encuentro pasado, entonces no lo grabé. Y por eso no está colgado en la plataforma. Ahora, si Dios quiere, este encuentro sí va a estar, sí ya está grabándose, de manera que sí se podrá colgar en la plataforma sin problema. Ok. Entonces, bueno, bienvenidas todas y todos los que están presentes. Vamos a dar comienzo entonces a este encuentro de hoy. Antes de comenzar a compartir el material que tengo para compartir con ustedes, quería preguntarles si alguno tiene una inquietud, algo que quisiera compartir, tanto una pregunta como un comentario sobre el trabajo que hemos venido haciendo hasta el momento. Entonces, bueno, vamos a darle la oportunidad de que hagan la pregunta o el comentario. Entonces, no sé si alguien quiere hacerlo, si no, comenzamos con el material que tenemos para este encuentro. Sí, doctora, yo tengo una pregunta, no sé si me escuchan. ¿Cómo no, Reina? Dale, Reina. Buenas tardes, mucho gusto, la verdad me ha encantado todo el material que nos ha compartido. Yo mi pregunta va hacia estos encuentros. A mí por los horarios la verdad es que no se me facilitan y no sé si afecta en la evaluación el no poder acudir. Es decir, no, mira, no te voy a... si es no pedir voy permiso a, constantemente. Mira, es, digamos así, es como una variable de ajuste.
¿no? Una variable de ajuste, ¿en qué sentido lo estoy diciendo, no? En el sentido de que si una persona, por decir algo, ha sacado 8 en todas las otras evaluaciones y le va quedando un 8, un 8.4, pongamos de evaluación final, bueno, si ha participado en todos los encuentros, la podemos llevar a un 9, tranquilamente, es como una variable de ajuste, pero no quiere decir que tenga una nota específica. No sé si con eso se responde tu pregunta, ¿no? Es como algo que es positivo, pero digamos no es prelativo, no es indispensable, porque yo también comprendo que es muy difícil encontrar un horario en el que absolutamente las 55 personas que están inscritas en el seminario puedan participar. Además, el hecho de que a lo mejor puedan participar un día no significa que puedan participar siempre, todas las veces. Milder, creo que tienes una pregunta también o un comentario. Te doy la palabra. Sí, buenas tardes a todas, a todos. Buenas tardes, doctora. Tenía una consulta. No sé si la grabación de la clase sincrónica de la vez anterior ya se montó. Esta vez no pude asistir, bueno, me excuso en este momento. Y no sé si se pudo montar No, para ver la clase. lamentablemente les estaba explicando que estoy comenzando a manejar el Zoom como anfitriona, porque siempre en un año de pandemia había tenido otras personas que hacían digamos, todo lo que era la logística. En cambio, en estas sesiones sí la estoy haciendo yo. Entonces, el encuentro pasado realmente me despisté, no lo pude grabar. Este sí se está grabando. Entonces, bueno, lamento decirles que imposible, no quedó grabado. Tranquila, profesora, muchas gracias. Así que, bueno, esas sí son los aprendizajes que los vamos haciendo poco a poco, ¿no? Es decir, estamos cambiando quizá algunas modalidades de vida, quizá algunas para peor, otras para mejor, ¿no? No sé, la cuestión es que nos ha tocado esta vida, ¿no? Estamos todas en un aprendizaje, en una nueva forma quizá de relacionarnos y de vivir. No sé si va a quedar para siempre, pero bueno, en este momento es así. Así que bueno, ahora sí, entonces vamos a empezar un poco con el material que tenía para compartir hasta hoy. Bueno, voy a compartir pantalla para ir trabajando sobre el material que tengo para compartir con ustedes. Bueno. Bueno, fíjense que bueno, hasta ahora nosotras habíamos venido trabajando y los materiales que se han proporcionado fueron materiales que tenían que ver con, digamos, los movimientos feministas y las diferentes olas, las diferentes etapas por las que ha pasado el feminismo latinoamericano, el movimiento de mujeres en general en nuestra región. Pero también es importante compartir que paralelamente a lo que son los movimientos populares, los movimientos, se fue haciendo un trabajo institucional que también agrega. Hoy en día podríamos decir que el movimiento feminista o que el movimiento de mujeres y por los derechos de las mujeres tiene varias vertientes, ¿no es cierto? Hay una vertiente que es la vertiente de los movimientos, de las luchas populares, de las luchas en las calles, de las organizaciones autónomas o no autónomas.
Una segunda vertiente es la vertiente que tiene que ver con algunas líneas de trabajo feminista que existen, por ejemplo, en otras organizaciones sociales o en otros movimientos sociales, como pueden ser los sindicatos, como pueden ser movimientos campesinos, otros tipos de movimientos que luchan por derechos también y por la ampliación de derechos, pero que no son exclusivamente feministas. No sé, Gisela, si tú tenías una pregunta, un comentario que hacer, porque te veo con la mano levantada. Si quieres la palabra, yo te la doy un momentito, no hay ningún problema. Sí, ante todo, bueno, buenas tardes, Alba, mucho gusto y bueno, bueno, quería solamente, hace un ratito había levantado la mano antes de que empezara justo a No te empezar a la vi, clase. disculpa. Disculpe, no, por favor, al contrario. Solamente era saludarlos y bueno, presentarme porque las clases anteriores no he podido asistir porque estuve con un tema de salud. Y bueno, incorporarme en la clase y bueno, simplemente saludarlos y mucho gusto desde Buenos Aires, desde Argentina. Bueno, encantada, bienvenida y no te preocupes, justamente le estaba explicando que el segundo encuentro no lo pude grabar porque me olvidé pues de grabar, este encuentro sí No hay está problema. grabado. No hay Entonces problema. sí va a ser Eso, sí. grabado, entonces ya lo podré subir y también los que no han estado presentes, pero el primero pues lo puedes ver porque está colgado en la plataforma. Entonces, bueno, continuamos Gracias. compartiendo. Entonces les decía que el movimiento feminista y el movimiento de mujeres tiene varias vertientes actualmente en América Latina. En lo que podríamos llamar el movimiento propiamente feminista, las líneas feministas de trabajo que existen dentro de otros movimientos y de otras organizaciones sociales, pero también hay una vertiente institucional que está compuesta por las instituciones que cada país tiene, ¿no es cierto? Hay países donde hay ministerios, donde hay institutos, donde hay organizaciones gubernamentales, tanto nacionales como estatales, abocadas a un trabajo por ampliación de derechos de las mujeres, por igualdad de las mujeres, por derechos sexuales también, en algunos casos, en otras vertientes. También hay una línea de trabajo académica, como por ejemplo esto que estamos haciendo nosotras en Claxo, pero que también están en las universidades, hay programas de estudio, hay especializaciones, hay materias, hay institutos de investigación, y también hay una línea de trabajo institucional internacional, de cooperación internacional, que es un poco lo que vamos a ver en esta presentación. Hay, por supuesto, una polémica y un enfrentamiento cuyos materiales están colocados en la plataforma, que refleja la polémica entre institucionalización y autonomía. Es decir, ha habido momentos en que los feminismos institucionales, como son los feminismos tanto gubernamentales, estatales, que pertenecen a los estados, como también esos feminismos que vienen por las líneas de cooperación internacional, han sido cuestionados por los feminismos de los movimientos, por los feminismos autónomos, un poco, digamos, hablando de que estos feminismos institucionales significan una domesticación del movimiento que le quita gran parte de su radicalidad. ¿No es cierto? Esa es una polémica que tuvo un pico muy fuerte a mediados y fines del siglo pasado, es decir, 1995, 1999, abarca quizás hasta el año 2000 y un poquito más,
y que hoy en día ya ha encontrado como una forma de convivencia entre los feminismos institucionales y los feminismos de movimiento, por llamarlos de alguna manera. Lo que vamos a ver actualmente o el material que tengo para compartir es una crítica y una reconstrucción feminista de los derechos humanos universales, porque esa línea de feminismos institucionales se basa muchísimo en las líneas que tienen que ver con todo el trabajo de los derechos humanos y todos los pactos que existen a nivel internacional sobre derechos humanos, de los cuales los derechos de las mujeres son una parte de los derechos humanos. Entonces, bueno, vamos a trabajar en el día de hoy algunos aportes, digamos, que han sido impulsados por los movimientos autónomos, pero que han entrado en los feminismos institucionales, incluso en los organismos de cooperación internacional que trabajan en base a, digamos, la teoría y los pactos que tienen que ver con los derechos humanos universales. Lo que estamos proponiendo aquí en esta presentación es una concepción emancipatoria de los derechos humanos, que no es la concepción, digamos, que en realidad se maneja en algunos espacios que también trabajan con los derechos humanos, en base a una idea que es una idea propuesta por un jurista italiano, que es Luigi Ferrajoli, que plantea el derecho a ser iguales cuando las diferencias nos hacen inferiores, pero el derecho a ser diferentes cuando la igualdad nos quita nuestras características. Que esta es una polémica o digamos una idea, un debate ideológico más que nada, que podríamos calificarlo así, entre igualdad y diferencia. O sea, en general se suele decir que las mujeres luchamos por la igualdad de derechos. Sin embargo, hay algunas diferencias que cuando nos igualan a todos, estamos hablando de la igualdad de derechos de las mujeres, pero quizá lo podríamos extender también a los derechos de la diversidad sexual y de otras diversidades, no solamente de la diversidad sexual, que al eliminar las diferencias, al uniformar a todas y a todos bajo un solo parámetro, bajo un solo patrón, puede ocurrir, y de hecho ocurre, que le quita identidad a las personas y le quita también derechos. Entonces, bueno, vamos a comenzar a trabajar algunos conceptos, ¿no es cierto? En primer lugar, plantear que la diferencia de sexo, a causa de un carácter originario, insuperable, es una diferencia paradigmática, en el sentido de que ofrece un paradigma idóneo para iluminar otras diferencias de identidad. Es decir, hay diferencias, no solamente la única diferencia que hay no es la de sexo, hay diferencias de lengua, hay diferencias de etnia, hay diferencias de religión, hay diferencias de opiniones políticas, es decir, la humanidad es diversa, ¿no? Y hay muchas diferencias. Sin embargo, lo que ocurre es que la diferencia puede entenderse como desigualdad o puede transformarse en un motivo de desigualdad. Y es en esa relación entre la diferencia y la desigualdad que se juega el valor de las identidades y que se juega, digamos, todo el debate y toda la polémica que hay, que tiene que ver con las identidades de las personas y con las disparidades de las condiciones sociales y de las condiciones, de las condiciones en general. Es decir, ser diferentes no tiene nada de malo, al contrario, tiene todo de bueno porque genera
la diversidad humana, que es una riqueza o que debería entenderse como una riqueza. Sin embargo, muchas de las diferencias o la mayoría de las diferencias son transmitidas, son entendidas dentro de la sociedad como desigualdad. Y todo esto tiene que ver con los derechos humanos. En 1948, como ustedes saben, se estableció la Declaración de los Derechos Humanos. Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, con la cual nos manejamos hasta hoy en día, plantea un concepto de humanidad que es un concepto de humanidad abstracto. Y por eso, desde muchos espacios, digamos, ha sido cuestionada y se busca completarla. Ya vamos a ver que a través de pactos y a través de otros instrumentos de derechos humanos, se ha tratado de completar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque todavía la Declaración de 1948 parte de un sujeto masculino occidental no histórico con una referencia abstracta de la humanidad. ¿No es cierto? Es decir, con una visión de la humanidad como una visión abstracta, no encarnada, ¿no es cierto? Que no tiene diferencias entre sí, sino que es toda igual, ¿no es cierto? Una idea muy importante que deriva de esta Declaración de los Derechos Humanos y que todavía hasta hoy en día se sigue manteniendo, es la visión de que solo los estados pueden violar los derechos humanos. Es decir, que no hay violaciones de derechos humanos que puedan ser hechos por otros entes o por otras instituciones que no sean los estados. Y esa no es una definición que convenga a los derechos de las mujeres, porque como todas nosotras sabemos, los derechos humanos de las mujeres no son violados exclusivamente por los estados, a veces simplemente son violados por grupos humanos, ¿no es cierto? Que también hacen, por ejemplo, violaciones grupales, ¿no es cierto? Que son un instrumento muy usado incluso en las guerras, ¿no? Entonces, no es solamente una visión de que el Estado es el único que puede agredir los derechos humanos, sino que también hay otros entes y otros grupos humanos y otras personas incluso que pueden agredir los derechos humanos. Entonces, digamos, una crítica que se hace a la Declaración Universal de los Derechos Humanos es que es una declaración un poco abstracta y por lo tanto ha sido necesaria irla completando con pactos específicos, ¿no es cierto? Pactos que tienen que ver con derechos de las mujeres, con derechos de la diversidad sexual, con derechos de la migración, en fin, con otros derechos que no están contemplados en esa declaración. Que a su vez la declaración no tiene en cuenta la discriminación que se produce en la realidad y la necesidad de promover la igualdad, que la igualdad no es algo que se dé por sentado, que exista en la realidad como tal, sino que la igualdad de derechos es necesario promoverla. Entonces nos encontramos en un núcleo importantísimo, conceptual muy importante, que es el núcleo que tiene que ver con la igualdad y la diferencia y los modelos de configuración de la igualdad y la diferencia dentro de los cuerpos jurídicos. ¿Es cierto? Entonces, hay 4 maneras, ¿no? Según Luigi Ferrajoli, les recomiendo trabajar, les recomiendo leer, sobre todo a las que, porque yo sé que este seminario hay unos cuantos participantes que trabajan en el campo jurídico, que son abogados y abogadas.
muy importante la lectura de Ferrajoli, y especialmente de su libro Derechos y Garantías, la ley del más débil, que es una concepción que, digamos, a veces se olvida, que es la ley siempre debe estar en la búsqueda de la protección del más débil. Es cierto que la ley y el avance jurídico consiste en ir protegiendo cada vez mejor a aquellos y aquellas que están en situaciones más de debilidad, más vulnerables, considerando la historia, la realidad social, etc. Bueno, entonces en cuanto a la configuración jurídica de las diferencias, hay algunas leyes que hablan, que se plantean como una indiferencia jurídica de las diferencias. Es decir, leyes que no valorizan ni desvalorizan las diferencias, no tutelan ni se reprimen, no se protegen ni se violan, simplemente se ignoran, ¿no? Como que todos los seres humanos fuéramos exactamente iguales, y por supuesto no hay nada que decir, ¿no es cierto? Esa es la famosa igualdad ante la ley, ¿no? Es decir, todos los seres humanos son iguales ante la ley. Bueno, muy bien, pero ¿qué ocurre? Realmente no todos estamos en las mismas condiciones para poder aprovechar, digamos, de la protección que la ley debe brindar. Entonces, en realidad este es un tipo de paradigma un poco hobbesiano, ¿no es cierto?, que confía en las relaciones de fuerza, a la defensa, y no tiene en cuenta la opresión real de algunas de las identidades dentro de la sociedad. O sea, este paradigma de la igualdad ante la ley no tiene en cuenta, por ejemplo, el racismo, no tiene en cuenta el sexismo, no tiene en cuenta diferencias territoriales, incluso diferencias lingüísticas, porque para manejar la ley, para poder utilizarla, hay que tener también un nivel de manejo lingüístico que muchas personas no logran, o porque hablan otro idioma, o porque hablan lenguas que son en sí mismas lenguas desvalorizadas. Luego tendríamos una segunda manera de abordar las diferencias en la ley, que es la diferenciación jurídica de las diferencias, la validación de algunas identidades y la desvalorización de otras, cuando a través de la ley se conceden algunos estatus privilegiados que dan fuentes de derechos y de poderes. Por ejemplo, ¿no? No sé si en este momento está en debate en otros países, pero en algunos países están en debate las zonas económicas especiales, que son las zonas de maquila o las zonas, digamos, de preferencias institucionales que en general se hacen para atraer inversión extranjera. Entonces, quienes, empresas, personas que se ubiquen en esas zonas académicas, económicas especiales, tienen un estatus privilegiado. Se les da a ellos unas fuentes de derechos y de poderes especiales dentro de la zona. Entonces ahí hay una valoración jurídica de la diferencia, y esa diferencia es vista más bien como fuente de derechos, ¿no es cierto? Son unas diferencias que dan derechos especiales en algunas zonas. Luego tendríamos una tercera manera de entender las diferencias, que es la homologación jurídica de las diferencias, es decir, se reconocen las diferencias, pero esas diferencias son devaluadas en aras de una abstracta igualdad, ¿no es cierto? Se asume una implícita identidad, ya sea connotada en términos de sexo, clase, adhesión ideológica o religiosa como normal,
y al mismo tiempo como normativa. Es decir, por ejemplo, ¿no es cierto? Esto sería una igualdad inefectiva, ¿no? Es decir, hay países donde, por ejemplo, se asume una igualdad racial sin considerar que dentro del país hay diferencias étnicas importantes que traen diferencias culturales y sin embargo una de esas identidades se considera pues la identidad de todo el mundo, la identidad normal. Y así se traen una gran cantidad de polémicas, ¿no? Por ejemplo, para ponerlo en términos regionales, ¿no? Algunos de los problemas, las polémicas, incluso graves problemas jurídicos y sociales de España, es que se asume la identidad, digamos, española, madrileña, de la España del castellano, de la España castellana, como la identidad normativa para toda la península ibérica, ¿no? Entonces, bueno, hay una igualación, pero una igualación cristalizada en una identidad específica. Hoy en día sabemos que hay unas grandes rebeliones por mostrar identidades que durante siglos estuvieron ocultas, ¿no? Por ejemplo, en las últimas elecciones a la constituyente chilena, finalmente se reconocen las identidades de los pueblos indígenas, cosa que en realidad en Chile estaba absolutamente ocultado, ¿no? Era una cosa prácticamente inexistente, que no se reconocía la existencia de pueblos originarios. Y habría una cuarta forma de procesar las diferencias que tienen que ver con la valoración jurídica de las diferencias. ¿Basado en qué? Que en un principio normativo de la igualdad de derechos fundamentales, es decir, derechos políticos, civiles, de libertad y sociales, pero al mismo tiempo un sistema de garantías capaces de asegurar su efectividad. Es decir, las diferentes identidades son reconocidas y valorizadas, partiendo no de la proclamación de su abstracta igualdad, sino basadas en el hecho de relaciones sociales que pesan como factores de desigualdad, y la ley se ocupa de dar garantías para que esas diferencias que ocurren o que se materializan en desigualdades, no se materialicen en desigualdades, sino que se trata de garantizar que se logre la igualdad de derechos. No sé si me estoy explicando suficientemente, ¿no? Es decir, no es que la ley simplemente reconozca las diferencias, sino que por eso el texto de Ferrajoli se llama Derechos y Garantías, porque se reconocen los derechos, pero además hay que garantizar que esos derechos pueden ejercerse. Y esto es algo muy importante para el ejercicio de los derechos. Los derechos no solamente tienen que ser reconocidos, sino que debe garantizarse que los derechos puedan materializarse en la realidad. Desde ese punto de vista, la igualdad ante la ley no es algo dado, sino que es un deber ser, un valor que debe trabajarse para lograrse. ¿Es cierto? Yo creo que todavía, cuando las mujeres hablamos de luchas por el reconocimiento de los derechos, muchos de nuestros derechos han sido reconocidos en la ley. Lo que no han sido es garantizado su ejercicio, ¿cierto? Es decir, es muy difícil
que el derecho pueda llegar a ejercerse porque no hay suficiente garantía para el ejercicio de ese derecho. Y ha sido una larga, digamos, lucha y una larga historia por el reconocimiento de los derechos de las mujeres, pero sobre todo por la garantía de los derechos de las mujeres. Luego de la Declaración de los Derechos Humanos, que es en 1948, y como nosotras sabemos todavía en muchos países de nuestra región, para esa fecha no estaba totalmente garantizado el derecho al voto. En muchos países, en otros países sí ya estaba reconocido o ya estaba ejercido, pero había todavía muchos países, y todavía los hay en el mundo, pero digamos, restringiéndonos a nuestra región, que para el momento de la Declaración de los Derechos Humanos todavía eso no estaba garantizado en muchos países. Por lo tanto, en 1952 se establece la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer. Como les decía, la Declaración de los Derechos Humanos se fue completando en materia de igualdad de género, de derechos de las mujeres, se fue completando a través de pactos, a través de acuerdos, a través de lo que llaman las Naciones Unidas las convenciones, que son pactos y acuerdos que luego deben ser firmados en primer momento y ratificados por los estados para tener, digamos, una fuerza importante dentro de cada país. En 1952 se establece la Convención sobre los Derechos de las Mujeres, Políticos de la Mujer, donde se establece el derecho a votar en todas las elecciones en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna. También se establece que las mujeres serán elegibles para todos los organismos públicos electivos establecidos en la legislación nacional, en condiciones de igualdad con los hombres y sin discriminación alguna. Bueno, nosotros sabemos que para la época había también en muchos países, digamos, el voto restringido, ¿no? Es decir, las mujeres podían votar para algunos cargos, podían ser elegidas en algunos cargos y en otros no. En general, a nivel municipal había bastantes derechos, pero no a nivel nacional. Sin embargo, bueno, hoy en día nosotros sabemos que eso no bastó. Pero bueno, lo que estamos mostrando es el largo camino que se recorrió hasta llegar a algunas situaciones que todavía no son completamente de derechos iguales, o mejor dicho, a veces por hacerlo más sencillo lo hacemos menos explícito. Todavía no está garantizado el ejercicio igualitario de los derechos políticos para mujeres y hombres en la mayoría de los países de nuestra región. Comienza así un largo camino de pactos y tratados. En 1975, y al calor de todo lo que fueron digamos, el movimiento por incorporar a los países de nuestra región al desarrollo, a una vida, digamos, con mayor bienestar en general, mejores condiciones de salud, etc., se hace la primera conferencia mundial de la mujer, digamos, promovida por Naciones Unidas, que se hace en México. Estas conferencias de la mujer, que fueron 4, bueno, sirvieron indudablemente de impulso para hacer visible no solamente los derechos de las mujeres y los movimientos de las mujeres, sino para impulsar algunas temáticas, como por ejemplo, ¿no es cierto? En México, ¿qué se establece? La igualdad plena de género y la
la eliminación de la discriminación, la necesidad de que ocurra la eliminación de discriminaciones a las mujeres, la integración y plena participación de las mujeres en el desarrollo. Aquí estaríamos en una época de lo que llamamos mujeres en el desarrollo, es decir, ya no de género, sino de mujeres, como, también como instrumento para lograr que el desarrollo llegara a todas las familias y a todos los lugares. Y también se establece la necesidad de la contribución de la mujer al fortalecimiento de la paz mundial, que ha sido siempre una relación, digamos, importante que ha habido entre las mujeres y la paz. En 1974 se había proclamado la Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de conflicto armado, que sabemos que son momentos, digamos, de agresión principalísima hacia mujeres y niños. Fíjense que se establece en esta declaración, en este pacto, que quedan prohibidos y serán condenados los ataques y bombardeos contra la población civil, que causa sufrimientos indecibles, particularmente a las mujeres y a los niños, que constituyen el sector más vulnerable de la población. Sin embargo, estamos hablando de casi 50 años de existencia de esta declaración y todavía a nivel mundial no se cumple, ¿no? La prueba es los últimos bombardeos que se realizaron en la Franja de Gaza y efectivamente, justamente, atacaron a la población civil. Y ese fue el problema principal y por el cual, bueno, incluso hasta Naciones Unidas, que generalmente no había reaccionado, no reacciona frente a estos graves genocidios, ¿no? Esta vez como que reaccionó un poco más, porque efectivamente fue un ataque donde murieron multitud de niños, ¿no? Es decir, cuando se ataca a la población civil, son mujeres y niños los principales perjudicados. En 1979 se logra la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es la CEDAW, establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas y que hoy en día consideramos el principal instrumento de los derechos humanos de las mujeres, que también es un instrumento importantísimo porque ahí se establecen los derechos políticos, los derechos sociales, la protección de la maternidad y una gran cantidad, y hoy en día existen mecanismos para evaluar a los estados con respecto al cumplimiento de este pacto, que es como el pacto fundamental de los derechos humanos de las mujeres. En 1980 se hace la segunda conferencia mundial sobre la mujer en Copenhague. Esta conferencia reconoció que había disparidad entre los derechos garantizados y la capacidad de las mujeres para ejercerlos. Estamos en lo que estábamos hablando antes, ¿no? Una cosa es el reconocimiento de derechos y otra cosa es la garantía de su ejercicio. Y bueno, muchos países hablan de reconocimiento de derechos, pero se queda en reconocimiento, no se logra el ejercicio, ¿no? Se establecieron 3 esferas en las que se precisaban establecer medidas de igualdad, desarrollo y paz, o sea, para que efectivamente se puedan ejercer los derechos. En primer lugar, la igualdad de acceso a la educación, que en muchos países es muy diferente el acceso a la educación. La igualdad de oportunidades de empleo, cosa que sigue siendo muy diferente. Hay una muchísimo menor oportunidad de empleo para las mujeres
principalmente basado en lo que se llama el impuesto a la maternidad. Son las mujeres las primeras discriminadas porque se consideran que pueden ser una carga muy fuerte para las empresas porque llegan los periodos de maternidad de atención a los niños, y la igualdad de servicios adecuados de atención a la salud, cosa que también es bastante discriminatoria en algunas regiones porque toda la atención a la salud sexual y reproductiva para algunos estados resulta como muy onerosa y no se cumple. Luego, en 1985, es la tercera Conferencia Mundial de la Mujer, que esta vez se realiza en África, en Nairobi. Y se presentan datos que muestran que las mejoras, digamos, en derechos solamente habían afectado un número reducido de mujeres, y se recibe el mandato de buscar nuevas formas de superar obstáculos para alcanzar los objetivos. Se establecieron 3 categorías básicas para medir los adelantos, que son las medidas constitucionales y jurídicas, la igualdad en la participación social y la igualdad en la participación política y decisiones. Se reconocía que la igualdad de la mujer no era algo aislado, sino que abarcaba toda la esfera de la actividad humana y que era preciso contar con la participación de la mujer en todas las cuestiones, no solo en las relativas a la mujer. Esto es muy importante porque todavía a veces en muchos de los países de nuestra región se sigue pensando que el tema de las mujeres es solamente derechos de las mujeres, y no. Tiene que ver, por ejemplo, ¿no? Por decir algo, las medidas energéticas que se tomen, todo lo que es la disponibilidad y el uso de la energía, bueno, pueden conducir o no a una mayor emancipación de las mujeres, porque aquellos lugares y aquellos países donde hay una gran pobreza energética, las mujeres, que son las gestoras de la vida cotidiana en la familia, son las primeras afectadas por el recargo de trabajo que significa la no disponibilidad de suficiente energía. Es así como la no disponibilidad de agua, que es un tema también importantísimo para las mujeres, porque en la medida en que no hay agua, ¿quiénes son las principales afectadas? ¿Cierto? Eso es muy claro. Recién en 1993 se establece la declaración en el programa de Viena, donde de una manera clara se establece que los derechos humanos de la mujer y la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales. Es decir, esa declaración de la CEDAW había sido una declaración que no tenía el estatus de derechos humanos. Pero con la Declaración de Viena, la CEDAW adquiere un estatus de derechos humanos. Entonces, esto es muy importante, porque la no garantía y el no ejercicio de derechos de las mujeres es también una agresión a los derechos humanos universales, ¿cierto? Y esto es algo que a veces no se tiene en cuenta. En 1994 se produce un hito también muy importante, que es la Conferencia del Cairo, ¿no? El programa de acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, que es conocida como el Programa del Cairo, donde se reconoce por primera vez y a nivel internacional los derechos sexuales y reproductivos. Y esto es algo importantísimo, contra lo cual los movimientos antiderechos, que ahora están muy fuertes en toda nuestra región, ya lo vamos a ver en las últimas partes del seminario, han luchado siempre.
el hecho del reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos es algo a lo que los grupos reaccionarios se han opuesto siempre. Y eso viene desde el Cairo, donde finalmente se logra que los derechos sexuales y reproductivos sean reconocidos como derechos humanos, lo cual fue un paso importantísimo. A su vez, también ese año, que es un hito muy importante histórico en materia de derechos de las mujeres y las niñas, se establece la Convención Interamericana para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, que es la Convención Belén do Pará, que es la materia y origen de todas las leyes que hay en nuestra región sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, donde se establece que la violencia contra la mujer constituye una violación a los derechos humanos. Esto es muy importante que se diga siempre, ¿no? Que se trata de derechos humanos, que la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres, y que es una condición indispensable para el desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación. Ok, muy bien, se logra el reconocimiento de derechos. Lo que no está, y todavía seguimos en esa lucha, después de 26 años, ¿no? 28 años ya, ¿no? Casi 28 años, es la garantía de ejercicio de esos derechos. O sea, el derecho está reconocido, las mujeres tenemos derecho a la no violencia, pero ese derecho no está realmente garantizado. Todavía en nuestra región no solamente ocurren los asesinatos, las muertes, las agresiones, sino una profunda negación de derechos a través de los aparatos jurídicos, a través de los juicios, a través de las fiscalías, a través incluso de los prejuicios patriarcales que existen en todas nuestras sociedades. Entonces, fíjense, ha sido un largo camino el que se recorrió en el siglo XX para que hoy en día tengamos algunos instrumentos universales y legales que reconocen nuestros derechos. Pero todavía tenemos una fuerte negativa a que esos derechos se logren ejercer en la realidad. Y aquí quería yo plantearles cómo en esos instrumentos, especialmente en la CEDAW e incluso en la Convención Belén do Pará, hay unos conceptos que es importante manejar, ¿no? El concepto de igualdad como igualdad formal y el concepto de igualdad como igualdad de facto. ¿No es cierto? Una cosa es la igualdad formal en la ley y otra cosa es la igualdad en la realidad. ¿No? Es decir, es lo que hablábamos de la garantía. Muchos estados tienen la igualdad formal. La igualdad formal existe prácticamente en todos los cuerpos legales en nuestra región. Lo que no existe es la igualdad de facto. También la igualdad como trato idéntico y la igualdad como trato diferenciado. Hay momentos en que la igualdad necesita ser idéntica, pero hay momentos en que la igualdad, para ser realmente igual, hay que dar un trato diferenciado. Un ejemplo, por ejemplo, es la maternidad. Para que haya realmente una igualdad en la sociedad, es necesario dar un trato diferenciado a todos los aspectos que se relacionan con la maternidad, también a todos los aspectos que se relacionan con las diferencias raciales y también a todos los aspectos que se relacionan con la diferencia sexual, con la diversidad sexual. Entonces,
hay necesidad de igualdad como trato idéntico, pero necesidad de igualdad como trato diferenciado. Finalmente, aquí hay un concepto que me interesa compartir con ustedes, que es el avance que se ha hecho desde el punto teórico feminista, desde las concepciones de igualdad de oportunidades a las concepciones de igualdad de resultados, pasando por la igualdad de condiciones. En general, desde una visión, digamos, muy liberal y neoliberal de la igualdad, se hablaba de la igualdad de oportunidades, es decir, le damos a todos las mismas oportunidades que estudien. Ajá, pero muy bien, nosotros sabemos por experiencia que aunque todo el mundo tenga oportunidad de estudiar, si tú vives en un hogar pobre, si tú vives en un hogar lejano, ubicado en un territorio donde no hay escuelas, si tú vives en un territorio donde las escuelas son malas, pues simplemente las oportunidades de estudio no van a poder ser ejercidas. Si tú tienes que ir a trabajar porque no te alcanza la economía para poder dedicarte a estudiar, pues no lo vas a hacer. Si, por ejemplo, eres una madre adolescente que a los 13 y 14 años ha tenido una niña con niños, por más que la escuela no te expulse, si no recibes apoyo no vas a continuar la escuela. Y ese es uno de los dramas fuertes que todavía existe en nuestra región, o que existen profusamente en nuestra región, ¿no? Yo actualmente estoy haciendo una investigación justamente sobre las niñas madres. Y hay una multiplicidad de niñas con embarazos en curso, y que bueno, que su vida va a terminar allí, o sea, sus posibilidades de desarrollo van a terminar allí. Entonces, no basta con la igualdad de oportunidades. Cuando nosotros después encontramos, vemos la situación, es que los resultados, si encontramos que los resultados son desiguales, es porque las políticas no lograron garantizar los derechos. Entonces, lo que estamos buscando no es igualdad de oportunidades, es igualdad de resultados. Y nada mejor para entenderlo que la frase de Anatole France, que lo dice de una manera muy poética, ¿no? Anatole France decía: la ley, en su majestuosa igualdad, prohíbe tanto al rico como al pobre dormir bajo los puentes, mendigar en las calles y robar pan. Es claro y sin vista que ningún rico va a necesitar dormir bajo los puentes, va a necesitar mendigar pan ni robar. Entonces, nada de igualdad, ¿cierto? Es una igualdad absolutamente engañosa, esa solo igualdad de oportunidades. Y por eso, en general, los feminismos han planteado la necesidad de las acciones positivas o afirmativas, planteando justamente que una actuación neutral dentro de una estructura desigual solamente produce la continuación de las desigualdades existentes. Si nosotros no se apoyan, por ejemplo, a todas esas niñas que vemos ahí, que en condiciones de pobreza quisieran ir a la escuela, quisieran estudiar, quisieran no ser niñas madres, lo van a seguir siendo si la situación, si la acción del Estado, la acción de las políticas públicas es neutral frente a esas realidades. O sea, las políticas públicas y la política legal y las leyes deben justamente retomar aquella idea sencilla de la protección del más débil, ¿no? Es decir, tanto las políticas deben corregir las discriminaciones
cómo reparar desigualdades estructurales. Hay desigualdades que históricamente se han transformado, se han consolidado y han generado desigualdades estructurales. Y también corregir discriminaciones que las propias sociedades tienen, que son resultados de prácticas simplemente discriminatorias. A eso es lo que se llama acción positiva o afirmativa, ¿no? A tratar de proteger, de apuntalar a los grupos que están en situaciones de discriminación. Y en este sentido retomamos la idea que veníamos trabajando desde el comienzo, como el feminismo latinoamericano desde el inicio se caracterizó por su compromiso social y por una relación cercana con los movimientos populares de la época. O sea, en una región como la nuestra, que es una región profundamente desigual, no basta con solicitar derechos, con lograr derechos. Hay que garantizar que esos derechos logren llegar a todas y a todos y puedan ejercerse en condiciones de igualdad. Ese es el compromiso social. Y en ese sentido, por eso el movimiento feminista nuestro americano se ha transformado en un nuevo agente político, porque estas ideas que tienen que ver con las acciones afirmativas, con la protección del más débil, con la protección frente a la vulnerabilidad, tienen que ver con la transformación social general que podemos lograr hacer y sobre el alcance y la profundidad que tiene realmente la emancipación social. Cuando le ponemos como, digamos, la piedra de toque, que es el acceso, la garantía de derechos que existen con las mujeres, con las niñas, con las jóvenes en situaciones de pobreza. Cuando evaluamos los resultados que tienen que ver, por ejemplo, con la situación de las mujeres en el mercado de trabajo, con la situación de las mujeres en los mercados de trabajo informal, estamos interpelando a la sociedad sobre el alcance de las políticas y sobre el camino andado o desandado que llevamos en materia de transformación social. ¿No es cierto? Y con todos esos aspectos tiene que ver la emancipación que se propone desde los feminismos latinoamericanos, con derechos que tienen cuerpos que los ejercen, ¿no es cierto? Que los derechos están incorporados y se ejercen o no se ejercen también de acuerdo a discriminaciones corporales. Tiene que ver incluso con los aspectos afectivos, con la sexualidad, con la maternidad como opción y no como obligación, con el derecho al aborto, con la pobreza de las mujeres, que sigue siendo en nuestra región una problemática sumamente importante, con la sostenibilidad de la vida y con la participación de las mujeres en las decisiones políticas. Bueno, finalmente retomamos lo que decíamos al principio, ¿no es cierto? Es decir, en los feminismos latinoamericanos podemos incluir también a las organizaciones no gubernamentales que trabajan en materia de derechos, que desarrollan programas concretos, instituciones, academias y movimientos. ¿No es cierto? Es decir, toda esa panoplia, ¿no es cierto?, que se ha ido insertando en diferentes espacios, constituye también partes o vertientes del movimiento de mujeres y del movimiento feminista. Movimientos totalmente autónomos y vertientes que son mucho más institucionales como las que hemos visto. Por eso hoy en día definimos a los feminismos latinoamericanos como un movimiento social,
¿no es cierto? Que es un movimiento social, es también una petición de cambio, de transformación social, y también una manifestación de un conflicto. Y se encuentra siempre asociado a conductas de innovación social y cultural. Este aspecto de la innovación social y cultural es un aspecto muy importante, porque los movimientos feministas le han traído a la política latinoamericana unos vientos de renovación, unos vientos de cambio, unos vientos de transformación y de innovación que la política latinoamericana no tenía y a los cuales a veces les resulta muy difícil asumir, ¿no? Es decir, porque esa interpelación también interpela a la forma en que se hacen las políticas dentro de las sociedades. Porque además, es decir, cuando el feminismo propone una emancipación radical, es porque la dominación de las mujeres prefigura otras dominaciones, ¿no es cierto? Porque no se trata de una visión contractual de los derechos humanos, sino que de una igualdad concreta, efectiva, encarnada, no declarativa, ¿no? Una igualdad de facto. Y eso es muy difícil, por lo que es muy fácil, digamos, declarar derechos, dar derechos en lo declarativo, y muy complicado garantizarlos en la realidad. Entonces, la propuesta son derechos humanos no abstractos, no neutrales, situados, que van en contra de una concepción de la injusticia como imparcialidad, sino con una visión de la justicia como equidad, que tiene en cuenta circunstancias sociohistóricas, sexuales concretas. Entonces, bueno, con esto termino, digamos, la parte que tenía para compartir entre ustedes, y abrimos los comentarios, hay algunos comentarios que ya están, en el chat. Bueno, algunos comentarios que hicieron con respecto a las participaciones. A ver, la obligación de asistir a los encuentros, ya eso lo conversamos. Ok, eso está habilitando el foro de participación, eso está abierto, ustedes pueden participar cuando quieran. Bueno, Daniela dice que hay una deuda de reparación de materia de justicia y materia de no repetición enorme. Sí, efectivamente hay una deuda de justicia hacia la violencia contra las mujeres, una deuda acumulada en general de todos los estados, quizá unos más, unos un poquito más, otros un poquito menos, pero hay una deuda enorme acumulada en materia de reparación y en materia de garantía, ¿no? Incluso de derechos de las mujeres. Bueno, voy a abrir el derecho de palabra y ustedes, bueno, los que quieran hacer comentarios, preguntas, participaciones de cualquier tipo, van levantando la mano, van pidiendo la participación, etcétera. Las que quieran, a ver, las que quieran participar, lo van pidiendo por Virginia. Veo que tienes la mano levantada, te doy la palabra.
Bueno, muchas gracias, Alba. Disculpas, mis llegadas tarde a veces se me superponen con el trabajo y vengo rapidito y corriendo a engancharme lo más rápido posible. Increíble, salí recién y estábamos conversando casi muy parecido de esto antes de salir de mi trabajo. Y una de las preguntas que teníamos sobre la mesa tenía que ver cuándo una política pública trasciende, ¿no? Era como la gran pregunta que teníamos ahí, que nos quedamos conversando en materia de una formulación que teníamos que hacer. Y una de las cosas que me parecía que estaba bárbaro era esto de que lo conversábamos, por eso digo, la conexión impresionante con la clase, porque decíamos, bueno, una política pública trasciende cuando el Estado puede pensar en materia reparatoria. Cuando ese diseño de esa política pública repara en la persona o el grupo humano destinada, es reparatoria y provoca la igualdad, pero esta igualdad que vos decías entendida no como... A veces se dan esas discusiones entre equidad e igualdad, si es equitativo, si es igualitario, y yo siempre digo que a mí me parece que tiene que ver, cuando hablamos de igualdad, y digo, por eso impresionante el espejo, digo, tiene que ver con esto, ¿no? Con la posibilidad de que cada grupo humano tenga lo que le dignifica, lo que le repara, que muchas veces no es lo mismo que para otro grupo humano o para otra persona, digo, ¿no? Entonces, agradecidísima por este aporte que venía rumiando, digo yo, cuando la vaca va masticando, que venía rumiando mientras llegaba a la clase, que tenía que ver con esto, y cómo en esto también cómo los movimientos feministas latinoamericanos se encuentran con los movimientos populares recuperando, ¿no?, el sentido de las luchas. Y cuando, bueno, acá en Argentina nos pasó que hay una traducción en 2 ministerios de mujeres, géneros y diversidades, el de Nación, el de Nación, sí, y en Provincia de Buenos Aires el Ministerio de Mujeres Políticas de Género y Diversidad Sexual, digo, ¿no? Es una traducción enorme que hay que construirla, y bueno, ese era el gran rumiar de cuándo trasciende una política pública, porque una de las grandes preocupaciones es que la política pública pueda trascender. Y nos parecía que la respuesta era esa, y me vengo a encontrar acá con esta enorme reflexión que me ayuda a seguir pensando cómo pensar políticas públicas desde el Estado, ¿no? Me alegro mucho que hayamos coincidido, y sí, es algo muy importante para pensar, porque la política pública tiene que siempre evaluarse desde ese punto de vista. Es decir, si no, no ejerce la presión hacia la transformación que es indispensable, ¿no? Sí, buenas tardes. Sí, quisiera, bueno, hacer un aporte en relación también a lo que decía Virginia, y bueno, muy relacionado también con lo de la clase, vinculado con, bueno, quizás algo más de una política, pero institucional, ¿no? Que en realidad es una política de Estado, volcada y traducida hacia la institución, ¿no? Yo trabajo en una fuerza de seguridad, y bueno, y se implementó hace un tiempo digamos, el espacio del lactario, en donde eso es también digamos, una reparación, me parece, histórica de esta cuestión de las mujeres no tener ese espacio para poder amamantar, para poder, digo, extraer la leche en los horarios de trabajo, sino que había una reducción del horario, pero no había esta posibilidad, y las mamás, bueno, tenían que extraerse la leche en el baño, en lugares donde no son higiénicos, no están preparados para eso justamente, tiene que ser un lugar mucho más apropiado, y que tenga una entidad, un espacio, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de estas cuestiones que me parece que históricamente venían con una deuda social hacia las mujeres enorme, y bueno, poder lograr esto en una institución también, o sea, muy patriarcal, históricamente muy machista, como lo sabemos, y en todo, me imagino que debe ser, no solamente en Argentina, sino en la mayoría de los países, ¿no? Pero poder hacer esta traducción digamos, a políticas institucionales que puedan dar derechos a las mujeres, que, digamos, que les provean digamos, de una comodidad
para el empleo, para el trabajo, y poder reconocer, ¿no?, esta feminidad, ¿no?, esta cuestión que quizás estaba siendo invisibilizada, no estaba quizás, sino que estaba siendo invisibilizada. Así que bueno, muchas gracias también, y bueno, quería compartir con ustedes esto, porque me parece que son pequeños, grandes logros que visibilizan los derechos de las mujeres y los garantizan, como charlábamos hoy en la clase, la garantía de este derecho. Así que bueno, muchas gracias. Sin duda me parece, bueno, fundamental lo que estás planteando, porque va generando cultura también. Yo tuve la oportunidad de estar en el consejo aquí en Venezuela. Se hizo un consejo de equidad e igualdad de género dentro de las fuerzas policiales, y también después se hizo dentro de las Fuerzas Armadas. Y en esos ambientes la discriminación es feroz, porque las mujeres se les exige prácticamente que se masculinicen, que se transformen en seres iguales a los hombres. Bueno, yo pertenezco a una generación que para poder participar de la vida social tuvo que asumir en algunos casos comportamientos muy masculinos, o sea, negar incluso la maternidad en el sentido de las obligaciones de la maternidad, y tuvo que hacer muchos sacrificios. Entonces, bueno, ahorita estamos en otra etapa y es muy importante esos cambios, es decir, esos pequeños cambios van sumando, ¿no? Van sumando, van poniendo como clavitos en un camino que es largo. Bueno, Verónica, te doy la palabra. Ahí me desmuteé. No, bueno, en sintonía con lo que veníamos hablando, me parece importante, bueno, tuve la oportunidad de trabajar e investigar un poco de ley de cupos, bueno, como Argentina un poco, digamos, pionero en lo que fue la región en ley de cupo, lo que se empieza a ver, que creo que trae un poco la reflexión, es que si bien las mujeres empiezan a lograr ocupar cargos y estamos manejando altos niveles de participación femenina, se empiezan a relegar, o mejor dicho, se continúan relegando a las mujeres de los puestos de decisión estratégicos dentro del Congreso Nacional. ¿No? Como, si bien coincido en esta idea de que se va sentando precedentes y que ya la mujer tiene ganado un espacio, siguen existiendo nichos donde la estructura patriarcal y los patrones socioculturales siguen estando muy rígidos, tanto en la fuerza de seguridad y también en la política. Sigue existiendo muchísima violencia dentro de los partidos políticos. Y bueno, es un poco para traer a la reflexión cómo siempre se avanza, pero se tiene que seguir muy de cerca estos avances para que, digamos, que sean en ese sentido positivo y que no retrocedamos. Sí, efectivamente, Verónica, es decir, hay que estar todo el tiempo, como digamos, en la vigilancia, porque a veces se cree que se avanza y resulta que el patriarcado tiene tanta inteligencia y además está tan metido mentalmente, ¿no? Mentalmente. Los partidos políticos son lugares sumamente patriarcales. Quizá además de una manera como, yo diría casi de un patriarcado insidioso, porque a veces se presenta como no patriarcales, porque queda políticamente correcto, ¿no? Mientras que la policía y las Fuerzas Armadas, bueno, son patriarcales así, a cara descubierta. En la política la cuestión es como menos así. Sin embargo, son lugares altamente patriarcales. Entonces, no más que las horas a las que se ponen las reuniones políticas, ya por ahí hay factores muy discriminatorios contra las mujeres. Entonces, bueno, hay que estar siempre vigilantes. Me parece un ambiente en el que hay que ejercer una vigilancia constante. Joan. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Quiero comentar, bueno, plantear como tres cositas muy cortas, espero que me corrijan las compañeras si me equivoco.
ya que pues predominantemente pues hay compañeras y feministas, y es lo primero. Profe, en el tema que estamos trabajando sobre la historia de los movimientos feministas, me rondaba una duda, y es en qué momento, por ejemplo, convergen en esa historia de los movimientos feministas las personas LGBTI, ¿cierto? O la de diversidades sexuales, y en ese sentido el papel de las mujeres trans. Yo siento que, no sé, me corrigen, que en esos espacios de conversación de los feminismos o de los movimientos, a veces las mujeres trans también han estado muy vetadas en estos espacios. Entonces, ¿cuál ha sido como ese papel y cuál es la importancia? Segundo, es ahorita que usted hablaba de que muchas veces en esos espacios, en muchos espacios las mujeres también son masculinizadas. Yo me planteaba lo siguiente, y que me genera como cierta preocupación y cierta tristeza, y es porque en espacios feministas y en espacios de formación frente a temas de género y de feminismo, encontramos que la mayoría de participación son chicas, son mujeres. Y por ejemplo, quienes participamos, pues la poca cuota de hombres, quienes participamos somos, o puedo identificar, no sé, somos hombres homosexuales. Y pasa, por ejemplo, en organizaciones feministas, acá en Colombia, en Medellín, yo quise ingresar a algunas y no podía porque era hombre. Entonces los formularios de inscripción solamente decía género hombre, y como ve género mujer, no había más opción. Entonces, si yo no soy mujer, no tengo la posibilidad de participar. Y entiendo precisamente que sean espacios para discutir y para luchar en torno a los derechos de las mujeres, pero entonces, si el feminismo está buscando como una igualdad a nivel social, ¿cierto? Y esa perspectiva pues que cubre como diferentes sectores, entonces ¿dónde quedamos los hombres ahí también? Y hombres que también queremos participar y que nos definimos como feministas, porque en muchas presentaciones yo digo soy un hombre historiador, soy docente y soy feminista. Entonces, pero es que usted es marica, y perdónenme la expresión, es que usted es marica, obviamente es feminista. Yo entonces, hombres heterosexuales no pueden ser feministas, o inevitablemente debemos de ser homosexuales para ser feministas. Entonces, no sé si eso también tenga que ver mucho con la conversación, pero me rondaba mucho la preocupación y la tristeza de estos temas, y fundamental el tema de las chicas trans como en este proceso de los movimientos. Mira, me encanta que hayas hecho esa participación, porque me da ocasión de poner en discusión algunas cosas que bueno, que quizá no las agotemos hoy por la hora, pero que son temas importantes en este momento. En primer lugar, lo histórico, ¿no? Yo diría que los feminismos de los años 70 en América Latina, estamos hablando más bien de los fines de los 70, ¿no? Del 75 en adelante, abrieron, digamos, la caja negra que era la sexualidad. Y entonces, al poner en discusión y al poner en primer plano la sexualidad, aparecen, como apareció en todo el mundo, pero en América Latina nos vamos a referir en particular, el movimiento, digamos, por la diversidad sexual. En primer lugar, con los varones gay, ¿no? Es decir, que ejercen otra forma de sexualidad que no es la forma heterosexual, que fueron los primeros que se acercaron. Pero también el lesbianismo y otras formas de diversidad sexual, porque al poner en primer plano el tema de la sexualidad y del poder que hay dentro de la sexualidad, entonces, bueno, sale porque sí la discusión. Entonces, la mayoría de nuestros países, los movimientos gay, que se llamaban así a fines de los 70, principios de los 80, bueno, marchan paralelamente y con vasos muy comunicantes con los movimientos feministas o los grupos feministas. Quizá en aquel momento pudiéramos hablar de grupos, quizá no sé si llamarlos movimientos, porque todavía no tenían, digamos, la fuerza, ¿no? La cantidad, la masa
crítica como para hacer movimientos, pero digamos que van formándose y siempre marcharon de manera muy relacionada, muy paralela, muy intercomunicada. Aunque algunos grupos feministas plantearon digamos, una especie de apartheid, un necesario apartheid para poder, digamos, debatir algunas cosas que son cosas muy particulares y que si no hay una necesaria diferenciación. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo en los años, no sé, quizá era fines de los 90, incluso, digamos, los encuentros feministas y latinoamericanos, feministas del Caribe y latinoamericanos y del Caribe, algunos no aceptaron la participación de compañeros masculinos, porque precisamente se trataba de una necesaria, digamos, reconstrucción hacia adentro, ¿no? Con respecto, entonces siempre pesó eso, de que los que se acercaban eran más vale gay. Si eran varones es porque eran gay. Por lo que yo digo, porque todavía los varones heterosexuales por ahí tienen que revisar su manera de entender la masculinidad. Porque una cosa es que acompañen y otra cosa es que sean desde adentro, desde el corazón, sean feministas. Sí ha habido muchos varones heterosexuales que nos han acompañado en diversos momentos históricos, pero una cosa es acompañar y otra cosa es ser, ¿no? Entonces, ahí todavía falta un trabajo, falta un andar, que es un andar que no es fácil, ¿no? Eso con respecto a los varones gays y a los varones, a la masculinidad. Luego está el problema trans. Hubo algunos, por ejemplo, encuentros en los que hubo cierto enfrentamiento, y todavía lo hay, ¿no? Es decir, todavía lo hay. Hoy en día existe un movimiento contra el borrado de las mujeres, porque también lo que ha ocurrido es lo que tú estás planteando, que en algunas ocasiones ha habido como, digamos, un avance demasiado avanzado, demasiado fuerte de las compañeras trans, hasta, digamos, hacer desaparecer a las mujeres o cismujeres, como algunos las llaman también, e incluso a las mujeres lesbianas. Entonces, bueno, eso es un debate que actualmente está en pleno desarrollo. Y ha habido diferentes etapas. Ha habido unos encuentros feministas latinoamericanos y del Caribe en los que hubo un enfrentamiento hasta decir que fue violento y divisorio, ¿no? Por un lado las trans, por otro lado las mujeres, que ha sido un enfrentamiento fuerte. Y hoy en día quizás estamos asistiendo a una nueva ola de ese enfrentamiento, una nueva etapa de ese enfrentamiento. Es decir, hay vasos comunicantes, hay muchas cosas que se tienen en común, pero también no hay que dejar de lado u ocultar que también hay otras vertientes de los movimientos que llevan más bien a un enfrentamiento. Es decir, algo así, por decirlo de una manera un poco grosera, ¿no? Un poco demasiado superficial, como quien es más mujer, ¿no? Algo así. Pero está en pleno desarrollo. Quizá un día en una de estas conversaciones podamos profundizar al respecto, pero efectivamente tú has planteado un tema que hoy en día está siendo relevante. Y con esto voy a concluir. Yo creo que los movimientos por la diversidad sexual también han conseguido voz, han conseguido masa, han conseguido público, han conseguido fuerza. Entonces, bueno, hoy en día están en la calle, son movimientos que marchan
¿no? Juntos que marchan a veces unidos, a veces no tan unidos, pero bueno, también hay una fuerza en los movimientos por la diversidad sexual que hay que reconocer, ¿no? Y que han tenido logros y han conseguido espacio. Bueno, voy a darle la palabra a Daniela. Hola, profe. Bueno, lo que dice Joan me remitió muchísimo al texto que hablaba sobre violencias sexuales racializadas. Recuerdo que hay un fragmento que me impactó muchísimo, que hablaba sobre el borramiento que han hecho las mujeres blancas a las mujeres negras incluso. También hacía referencia, había una parte muy, muy poética que decía como que en un libro habían escrito como es una historia que no se puede transmitir, la olvidaron como una pesadilla. Yo creo que, y mi intervención también iba un poco enfocada a lo que hablaba el compañero Joan, tiene que ver un poco con esas diversidades que se han gestado también en los movimientos feministas, que también han segregado o que han borrado las voces de muchas mujeres, entre esas las mujeres trans, porque es que las mujeres trans no están ahorita, las mujeres trans han estado siempre, ¿cierto? Entonces eso como para puntualizar, también pensaba o pienso también que hay como una falencia en cuanto al derecho internacional al restringir como el concepto de género solamente a la mujer. De hecho, en los acuerdos de paz en Colombia, recuerdo mucho que había como mucho debate sobre por qué se le había dado participación a 8 mujeres y que también había como la posibilidad de que participara una mujer trans. Y cuando la guerrilla en ese momento vio que había una mujer trans, para ellos fue supremamente desestabilizador porque representaba, asumir que habían violencias sexuales contra mujeres trans representaba una humillación pública para ellos. Es decir, para ellos es mucho más fácil reconocer que hay violencias sexuales contra las mujeres que contra mujeres trans. Profe, y otro tema que me llama mucho la atención tiene que ver con las violencias reproductivas. Ahorita que hacía un poco énfasis sobre la niñez y sobre el trabajo que estás realizando, pienso que esto me lleva a mí a pensar a que hay un reto muy grande desde un enfoque transformador. Y yo pienso, y la pregunta con la que me voy hoy es cómo podemos tener ese enfoque transformador para no seguir perpetuando esas estructuras que permiten las desigualdades. Porque ahorita lo decía en un comentario, siento que hay una deuda muy grande en cuanto a reparación y nos hemos enfocado mucho como en materia de justicia y leyes sobre la reparación, por ejemplo, para mujeres víctimas de violencias sexuales, pero pasó algo, por ejemplo, con el caso Bemba, cuando los negros le decían a la Corte Internacional que por qué se seguían preocupando por las mujeres sexualizadas y violentadas si ya ellos habían resuelto el problema al conseguirles maridos, al conseguirles esposos. Entonces ponemos de cara como la solución medidas de reparación, que efectivamente eso podría ser una medida de reparación dentro del contexto cultural de ellos, pero cómo afrontamos estas desigualdades estructurales, es decir, cómo nos protegemos con un panorama que tenemos de frente y que es antagónico a eso que estamos luchando. Entonces, bueno, quería hacer como ese aporte. Gracias. Muchas gracias por esta pregunta. Me lleva a un tema que bueno, que yo lo considero en este momento muy importante, que hablando de borrado, también a veces hemos borrado a las niñas, ¿no? Y a la violencia que se ejerce contra las niñas, porque, bueno, un embarazo a los 10 años, a los 12 años, es violencia. Y una violencia que va a continuar, ¿no? Una violencia continuada. Si ese embarazo llega a término, va a ser una niña madre en una etapa de la vida donde eso ejerce una gran limitación. Y todavía en nuestra región esa problemática está muy presente. Estuve haciendo una investigación sobre la violación, y la violación, bueno, justamente lo que estoy haciendo es extender
la investigación a la violación, digamos, a todas las cifras disponibles que haya en América Latina, pero por ejemplo en Venezuela el 80% de las violaciones se da hacia adolescentes y niñas. Entonces eso es algo bien relevante, ¿no? Hablando de borrados, son borrados que esa diferencia de edad, también después hay otras violencias que se producen hacia las adultas mayores, específicas hacia las adultas mayores, pero sin duda hay una violencia muy concentrada hacia las niñas y adolescentes. Entonces, bueno, esa problemática, porque justamente lo que la clase de hoy se centraba en igualdad y diferencia. En ese borrado, es decir, tuvimos una etapa en la que era necesario hacer visible lo femenino, hacer visible a las mujeres en general. Y dentro de esas mujeres en general, de repente, digamos, borramos o dejamos de lado algunos sectores, como las racializadas, como las adolescentes, como las niñas, como las adultas mayores, como las mujeres trans. Hoy en día estamos en la eclosión de las diferencias y en poder estudiar y analizar cómo esas diferencias son factores de debilidad o de situaciones de vulnerabilidad. Y cómo las políticas públicas tienen también que atender a esas diferencias convertidas en desigualdades. Entonces, efectivamente, hay una gran deuda de reparación, porque también nuestro análisis y nuestro estudio de esas realidades es todavía una investigación que está un poco incipiente, ¿no? Porque hace poco tiempo que nosotras tenemos centros de investigación, centros de estudio, las problemáticas van apareciendo de a poco a medida que entendemos mejor la realidad, a medida de que las estudiamos mejor, a medida de que además nuestra sensibilidad nos permite ver algunas realidades que antes nos pasaban totalmente desapercibidas. Entonces, bueno, yo confío, siempre he pensado que el conocimiento y que el análisis aporta a la liberación, a la emancipación. Y en todos estos grupos y en todos estos colectivos es muy importante el tema de la investigación, el tema del análisis, el tema de la reflexión. Entonces, bueno, vamos como por partes, ¿no es cierto? Pero por partes, pero rápido, ¿no? No dejándolo para después, para mañana, para traspasado, ¿no? Sino que es necesario. Miguel me dijo que vos lo dijiste, pero llamar. ¿Te digo llamar después? Sí, en un ratito que ya lo terminé. Entonces, bueno, hoy, digamos, quiero dejar esa idea, ¿no? La idea de que todas estas experiencias que estamos haciendo, incluso estas experiencias académicas, van descubriendo continentes oscuros, continentes que no se estudiaron, continentes que necesitan refuerzo, necesitan reparación, y que todavía hay mucho trabajo por hacer. Y que los movimientos, nuestros movimientos, van, digamos, sofisticando y entendiendo cada vez más la realidad. Tenemos fuerza, pero también tenemos que irla apuntalando constantemente y mostrando algunas cosas que han permanecido ocultas en nuestra sociedad. Entonces, bueno, con esa idea y con toda esta larga trayectoria que hemos recorrido hoy, con algunas ideas que hemos compartido, bueno, quiero culminar esta clase convocándolas siempre a continuar en el análisis y en la reflexión, porque me parece que eso es el aporte que podemos hacer desde estos espacios. Y bueno, y tranquilizándolas de que es completamente comprensible las circunstancias también actuales en las que estamos viviendo. Los foros van a quedar abiertos.
todo el tiempo que sea necesario. Y bueno, y espero yo que además de aportes de conocimiento y de reflexión, este espacio que tenemos juntas y juntos sea un espacio también de disfrute y de crecimiento para todos. Entonces, bueno, con esto nos despedimos y nos vemos para el próximo encuentro, que ya ustedes saben que yo les comunico a través